Hola, buenos días. Eh, bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase de filosofía. Antes de nada, algún compañero me escribió y me dijo que no podía ver los vídeos. Eh, es cierto porque yo normalmente cuando termino las clases los pongo en opción privado, o sea, que queda oculto. No tengo ninguna intención de hacerme influencer de nada y es por esto, ¿no? Pero como, bueno, pues algunos se quedó sin ver algún vídeo, etcétera, momentáneamente los he dejado abiertos durante esta semana, ¿vale? Para que los podáis ver quien los quiera ver y luego los volveré a poner privados, ¿no? Insisto, no tengo ninguna intención de que estén pululando por ahí por las redes, porque, en fin, es una cosa para nosotros nada más, ¿no? No es una cosa abierta. Entonces, ese es el motivo. Bueno, pues nada, vamos a centrarnos ya en el tema uno, y nos quedamos el último día en las diferencias que os dije y os pedí que esto lo tuvieseis muy claro, que hay que tenerlo muy claro entre lo que es el mito y lo que es ya la filosofía. El paso del mito al logos, del mito a la razón, a las explicaciones racionales, ¿no? Decíamos que el mito es un relato que tiene unos protagonistas y una trama, como si fuese una novela. En filosofía, en cambio, perdón, es una reflexión con argumentos y con conclusiones, ¿vale? El discurso en el mito es dogmático, toma sus afirmaciones como cuestiones que no se pueden cuestionar, valga la redundancia, son incuestionables. Eh, en cambio, la filosofía todo lo pone a través de un discurso crítico, a través de un análisis, a través de un replanteamiento de las cosas. En el mito se confirma la ficción, ¿vale? Y la filosofía pues aspira a la verdad, no se conforma. También quiero recalcar que, como hace Platón, es absolutamente lícito apoyarse en un mito para luego dar una explicación racional, pero no se queda todo ni concluye ni se consume en el mito, sino que el mito es una escalera para entender la explicación racional de algo que se quiere dar desde la filosofía, ¿vale? Entonces esto tiene que quedar sumamente y meridianamente claro, porque es muy importante. Bueno, entonces mito, por ejemplo, pues El Señor de los Anillos, ¿vale? Filosofía, pues cualquier obra de un filósofo, ¿vale? Crítica a la razón pura o práctica de Kant, metafísica de Aristóteles, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Ahora vamos al tercer apartado del tema uno, ¿vale? Vamos a estudiar ahora la filosofía como ciencia, como saber, en relación a otras disciplinas o a otras ciencias, ¿no? Cuáles son sus diferencias, cuáles son sus puntos de vista en común o sus características comunes, etcétera, y cómo se implementan unas con las otras y qué características tienen, ¿vale? La ciencia, en cuanto tal, y la filosofía tienen muchas cosas en común. La primera de todas es que a la filosofía, como le interesa todo, pues no puede ser de otra manera que le interese también la ciencia, ¿no? Como algo además importante. De hecho, tan importante como que existe un apartado en filosofía que es exclusivo de la ciencia, ¿no? Filosofía de la ciencia. Al principio, en la antigüedad, la ciencia no se diferenciaba de la filosofía. Era lo mismo, ¿no? Los filósofos se dedicaban a dar explicaciones eh, científicas, por así decirlo, a través de el discurso racional, ¿vale? Entonces no había diferencia. Pero a medida de que fueron avanzando, de que se fue progresando en el avance de las ciencias, estas cobraron una entidad propia que se fue desarrollando bueno, pues fueron, por así decirlo, saliéndose de ese tronco común
que era la filosofía, ¿no? Entonces iban creando eh, su propia identidad y por lo tanto su propio espacio de desarrollo, de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta lo que conocemos hoy, ¿no? Que es verdad que a la filosofía le interesa todo, pero están las matemáticas, está la química, está la física, está la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Eh, bien, los primeros filósofos eran hombres de ciencias, ¿no? De hecho, la filosofía surge en gran medida, como hemos estudiado también, a través de contemplar los fenómenos físicos, ¿no? Y de contemplar el sol, las estrellas, la luna, el movimiento, por ejemplo. Y luego se dará un paso más adelante, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Por qué existe esto o aquello y no existe y podría no existir? Bueno, pero al principio son, pues eso, eh, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaxímedes, Anaximandro, todos estos filósofos presocráticos eran pues hombres de ciencias, matemáticos, astrónomos, biólogos, ¿no? Aquí pongo el ejemplo, Tales de Mileto era un afamado astrólogo y también matemático que reflexionaba sobre lo permanente en la naturaleza, ¿no? Lo que siempre estaba en la naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí empezaba a desarrollar sus conclusiones, sus reflexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea fundamental es eso, ¿no? Que los primeros filósofos eran también hombres de ciencias, como pasará luego también a lo largo de la historia, ¿no? Eh, hay filósofos que también son hombres dedicados a las ciencias empíricas, ¿vale? Como es el caso también de este señor de aquí, que es Newton, ¿vale? Y que, bueno, pues precisamente en el siglo XVI es donde se enmarca la famosa revolución científica, ¿no? Es donde, por así decirlo, las ciencias se vienen arriba, se vienen muy arriba. Estoy hablando de las ciencias empíricas, ¿no? Y es el momento donde se declaran no solo independientes, sino que además, de alguna manera en esa época, donde los científicos juegan a ser dioses, como también siguen jugando muchas veces hoy en día, no todos, ¿no? Porque los auténticos y verdaderos científicos son gente verdaderamente humilde, sensata y en ese sentido muy prudente, ¿no? Pero bueno, en esta época, incluso a la filosofía, ya no hablemos de la teología, etcétera, se le trataba o se le empezaba a tratar como poco menos que ciencia ficción, ¿no? Poco menos como si fuese simplemente mitos o algo que como no puede pasar por el método científico, que no es cuantificable, que no se puede pesar, que no se puede medir, que no se puede comprobar de una manera en un laboratorio, por ejemplo, pues claro que es lo que pasa, que parece que se desprestigia todo lo que no pueda pasar por ahí, ¿no? Eso es lo que se conoce como cientificismo, ¿no? Una especie de idolatría por la ciencia, como si solo fuese ese tipo de conocimiento el válido, el inexorable, el incuestionable, ¿no? Hasta tal punto que se llega a dogmatizar, ¿no? Y luego veremos también pues, que la ciencia no es no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Ni puede aseverar todo de la manera que se cree que puede aseverar, y lo que hoy a veces es blanco, mañana es negro porque se descubren otras cuestiones, ¿no? Entonces, también tiene sus muchas, insisto, sus muchas limitaciones la ciencia. Entonces, bueno, pues vamos a analizar qué es lo característico de la filosofía frente al enfoque de la ciencia tal y como se ha configurado en la modernidad, ¿no? Tal y como se ha configurado a partir del hecho de esta revolución científica que se inicia en el siglo XVI. Vale. ¿Cómo es el saber filosófico? Esta es una de las grandes diferencias y además que justifican esto que
no paro de decir, y es que a la filosofía le interesa absolutamente todo. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es universal. El conocimiento filosófico es universal. Le interesa la realidad en todo su conjunto, no se deja nada fuera. Quiere reflexionar sobre todo y en todo. ¿Vale? Entonces no es solo una parcelita, ¿no? Como sucede en las ciencias empíricas, ¿no? El filósofo, además, trata de descubrir las conexiones de unos problemas con otros, ¿no? Las matemáticas se dedican a las matemáticas, no hacen física, ni hacen biología, ni hacen química, ¿eh? Pero en cambio a la filosofía le interesan las matemáticas, le interesa la biología, le interesa la física, le interesa la química y además busca las conexiones entre unos problemas y otros. Vale. El saber filosófico, la disciplina, es un sistema riguroso, ¿vale? No es por eso ni muchísimo menos es ciencia ficción. De hecho, es el más riguroso que puede haber, o debería de haber, ¿no? Entonces, la filosofía también se sirve de un método que integra todos los recursos cognitivos del ser humano, o sea, todos los recursos que le permiten conocer. ¿Vale? Este palabra cognitivo lo que significa es conocimiento, conocer, ¿no? Entonces, incluye pues, la experiencia sensible, que no es otra cosa, como ya hemos explicado, que lo que vemos a través de los sentidos, lo que tocamos, lo que palpamos, pero también la abstracción intelectual, las ideas, los conceptos, el razonamiento lógico, la argumentación discursiva, que es como nosotros pensamos, ¿vale? Etcétera, 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 ¿no? Veremos también que en las ciencias eh, por así, empíricas o parceladas, pues no se incluyen todos los métodos, se incluyen los que afecten o los que le sirvan de alguna manera a esa parcela de la ciencia. ¿Vale? La filosofía, además, busca las causas, ¿vale? De manera que a través de la búsqueda de las causas, de las últimas causas, de llegar hasta todas las causas que se puedan, intenta explicar la realidad y las diversas realidades con las que nos topamos, ¿no? Esto lo comparte sin lugar a dudas con las ciencias, pero la filosofía no busca una causa intermedia y se queda satisfecha, ¿vale? Eh, por ejemplo, la cosmología. eh, Se pueden quedar y se pueden agotar en la teoría del Big Bang, ¿no? Pero hay mucho más del Big Bang. Y detrás del Big Bang vienen muchas reflexiones, ¿no? Pues la filosofía es donde va más allá. ¿Por qué? Porque busca en todo las últimas causas y nunca está satisfecha porque es raro poder llegar a la última causa de algo, pero si se llega, ahí quedará colmada y satisfecha la filosofía. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que las últimas causas siempre están abiertas porque, en fin, esto es un abrir cajas sobre cajas sobre cajas sobre cajas y es muy probable pues que solo vayamos abriendo cajas y no veamos el regalo, aunque a veces se puede encontrar, ¿no? La filosofía también es radical, ¿no? A las ciencias empíricas no les interesa lo que las cosas son, ¿no? Ni tampoco para qué. O sea, el tema del sentido a las ciencias de las matemáticas no le interesan el sentido que tiene una determinada formulación, ¿vale? Al biólogo no le interesa el para qué, le interesa explicar, pues, por ejemplo, el proceso de la evolución, y ya está, pero nunca va a entrar en el para qué o qué sentido tiene, ¿vale? Entonces, lo que buscan las ciencias empíricas pues, es hallar las reglas de los movimientos, de los comportamientos y de los sucesos que acontecen en el ámbito material. En el ámbito material.
en el ámbito de las cosas, en el ámbito de la naturaleza, por lo tanto en el ámbito de lo que se puede ver, lo que se puede tocar y dentro de lo que se puede ver y lo que se puede tocar, desde una parcela muy concreta que es la propia de esa disciplina que se dedica al estudio de la química, de la física o de lo que fuere. ¿Vale? Entonces, además de eso, la filosofía que también eh, recoge todos esos datos para su reflexión, estudia el qué, el por qué y el para qué de las cosas. ¿Eh? Intenta darle ese sentido, ¿no? Que, insisto, es tan sumamente importante para nosotros. O sea, los objetos, los fenómenos, los acontecimientos en el ser humano, sobre todo aquellos que nos interpelan, que nos afectan a nuestra vida, se dotan de sentido o pasa factura. ¿Eh? Todos tú y yo lo experimentamos constantemente. O dotamos de sentido a las cosas que nos suceden, o si no, hasta que lleguemos a dotarle de ese sentido, lo pasamos mal. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque estamos configurados así, porque la naturaleza humana, la naturaleza del ser humano está hecha así. Y en tanto en cuanto seamos capaces de satisfacer y de ser coherentes con nuestra naturaleza, en tanto en cuanto proporcionalmente nos sentiremos plenos y llenos. Del mismo modo, a la inversa, en tanto en cuanto nos apartemos de nuestra propia naturaleza, de nuestra realidad y de nuestra condición de ser humano, pues en tanto en cuanto estaremos más insatisfechos, por lo tanto más infelices, ¿vale? Entonces, a la filosofía le interesa la esencia de todos los seres, ¿no? Su sentido. Es por lo que se afirma que la filosofía se ocupa de las cuestiones últimas. ¿Qué son las cuestiones últimas? Pues son aquellas que se mantendrán en pie cuando la ciencia haya descubierto algún día, si es posible, todos los enigmas del funcionamiento del universo. ¿Vale? O sea, cuando se agote todo lo demás, la filosofía sigue. Y no solo sigue, sino que la sostiene y le da sentido. Por eso, la filosofía, con toda la humildad, pero con toda la verdad, es la disciplina más importante de todas. La más importante de todas. Y la que más satisface, perdón, al ser humano. ¿Vale? Bueno, pues vamos a avanzar. Y aquí tenemos una cita que también vamos a trabajar en nuestro cuaderno de apuntes, así que si hay algún despistado o despistada que no estaba tomando apuntes, además de decirle que peor para ella o para él, porque le va a repercutir no solo por desgracia, en el aprendizaje de la asignatura, sino que también cuando yo los recoja y los pida, evidentemente la valoración no será la misma del que está trabajando. Eh, Vamos a leer esta frase, esta cita de Thomas Nagel, que es este señor que parece así como sacado de una película de terror, aunque esto sea un dibujo de él, la verdad es que el parecido con la realidad es sorprendente, o sea, que el tipo es así, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro breve ejercicio de reflexión, o sea, que vamos a hacer filosofía a través de esta frase con los mismos requisitos que ya os he pedido la otra vez, porque me interesa mucho que vayamos ejercitando la capacidad de sacar la idea principal del texto y luego las subideas a través de una opinión argumentada. ¿Eh? No quiero en plan de me parece muy bien, está muy bien esto que dice, no, no, hay que empezar a escribir de manera rigurosa, ¿vale? Entonces, leo la cita y os doy 5 minutos, 6 minutos, ¿vale? Para que, como la otra vez que ya hicimos este ejercicio, pongáis un titular, que es una frase, nada más que una frase, y en ese titular es donde vosotros expresáis la, la idea principal de esta cita y luego hacéis un breve comentario argumentado, filosófico, sobre lo que entendéis de esta cita. Vuelvo a insistir, no hay que parar el vídeo absolutamente para nada,
porque yo ya lo contemplo en la grabación. Eh, Durante el último minuto os avisaré para que vayáis concluyendo y yo estos trabajos os lo iré corrigiendo y os lo iré viendo y revisando, ¿vale? Bueno, pues lo voy a leer y os dejo el tiempo para hacer esta breve actividad que, insisto, os va a ayudar mucho. Un historiador puede preguntarse qué sucedió en un momento determinado del pasado, pero un filósofo pregunta, ¿qué es el tiempo? Un matemático puede investigar las relaciones entre los números, pero un filósofo se preguntará, ¿qué es un número? Cualquiera puede preguntarse si está mal colarse en el cine sin pagar, pero el filósofo preguntará, ¿por qué una acción es buena o mala? Bien, pues ánimo. Aquí os dejo unos minutos, 5 o 6, y en el último minuto os aviso para concluir. Mucho ánimo. Es una frase más que interesante.
Bueno, último minuto, ¿vale? Vamos concluyendo ya y seguimos con la clase. Ánimo. Bueno, paramos ya. Eh, ya lo deberíais de tener todo escrito. Espero que hayáis pensado antes de lanzaros a escribir. Es importante para la filosofía reflexionar. Y bueno, pues muy ansioso de poder leer vuestras reflexiones en breve, ¿no? Concretamente, la semana que viene iré recogiendo ya cuadernos para revisar y para ver cómo escribís, etcétera. Vale. Otra de las características de la filosofía es que las respuestas filosóficas no son definitivas, ¿no? Como puede suceder a veces, que tampoco es que sean definitivas, pero no porque no busquen lo definitivo. O sea, la filosofía eh, busca las últimas causas, pero sabe que puede estar abierta, ¿no? En las ciencias muchas veces piensan que algo está cerrado porque buscan cerrarlo, pero luego, pues a lo largo del tiempo y del desarrollo de la materia, pues se dan cuenta de que advierten otras realidades, que las hipótesis, las teorías que más o menos estaban afirmadas, pues de repente se revuelven un poquito y tienen que volver a reformular las cuestiones, ¿no? Para darle matices, ¿no? Entonces, las respuestas filosóficas no son definitivas, como sucede en las ciencias exactas. Para un problema científico concreto habrá una solución, pero nunca se podrá dar por cerrada una respuesta filosófica. La filosofía no es dogma, ¿vale? No hay que asumirlo como verdades de fe. Siempre deja la cuestión abierta porque el filósofo es consciente de que la realidad es tan vasta que intentar poner eh, vallas al campo pues es un poco ridículo. Y de aquí podemos hacernos una pregunta que es bastante interesante, ¿no? ¿Tiene sentido buscar en un pozo sin fondo? Una pregunta también sumamente filosófica, ¿no? De esto mismo que estamos trabajando. Pues la filosofía necesita tener un componente crítico que le permita en todo momento, tras el asombro, como habíamos visto, el elemento crítico, la duda, la reflexión, que le permita este elemento crítico analizar y cuestionar las respuestas de cualquier ámbito del saber, de cualquier ámbito del saber, incluso del saber de la propia disciplina filosófica, o sea, de sí misma. Entonces, como a la filosofía le interesa todo, todo lo permea, todo lo abarca. Y claro que tiene tanto sentido que es por sí misma la propia vocación de la filosofía. Bien, al buscar las últimas causas, pretende bucear hasta las profundidades de la realidad, que es siempre misteriosa. Mirad, esto a lo mejor lo habéis oído ya, pero no viene mal, no viene de más volver a escucharlo y además reflexionarlo y pensarlo, ¿no? Y además de vez en cuando, ¿no? Eh, los hombres, la humanidad, los seres humanos, hemos avanzado mucho en el conocimiento. Además, en algunos aspectos del conocimiento se va a una velocidad que es atroz, ¿no? Estoy pensando en la tecnología, estoy pensando, bueno, en otras disciplinas y otras áreas que el avance es significativo. No sé si siempre es bueno o si que sea tan rápido pase factura también al ser humano. Esto es una reflexión también de la ética filosófica, ¿no? Porque cabe pensar si somos capaces de digerir el ritmo de los avances que se están dando, ¿no? Estamos un poco empachados o quizá embotonados sin además permitir una reflexión serena, tranquila y profunda. Pero es muchísimo más esto, tenedlo claro, lo que no conocemos que lo que conocemos, por mucho que se avance. Y además esto es una cosa que siempre va a ser proporcional, o sea, nunca vamos a poder abarcar, porque la realidad, en el fondo, es un misterio.
La realidad es un misterio. Hay algunos que se quejan mucho de los dogmas de fe porque les parecen o inasumibles o les parecen que, bueno, pues de alguna, esto es un ejemplo, por supuesto, o les parece que hay que creer cosas que son bastante misteriosas, pero por el hecho de tener fe hay que creerlas y esto les incomoda, ¿no? Pero la cantidad de cosas que aceptamos como dogma de fe, que son más increíbles o que cuestan más creer que la virginidad de la Santísima Virgen María, que es un dogma de fe concretamente de la fe católica, no os lo podéis imaginar. Haced vosotros la reflexión, ¿no? Cuántas cosas nos creemos y nos fiamos y las aceptamos como buenas, verdaderas y verosímiles. Muchísimas, ¿no? ¿Todo esto por qué? Pues porque la realidad siempre es misteriosa. Siempre es misteriosa. Siempre nos supera. Y siempre va a ser mucho más lo que no conocemos que lo que llegamos a conocer. Y de hecho, cuando vamos conociendo más, más nos damos cuenta de lo vasta, de lo amplia, de lo extensa que es la realidad y lo que cuesta llegar a abarcar toda, que es misión imposible, ¿no? Esto no quiere decir, insisto, que encarezca de sentido querer acercarnos a descubrir las últimas causas, la verdad de las cosas y que las ciencias también empíricas busquen o intenten averiguar lo máximo posible en su rama. ¿Vale? De hecho, esa es la droga, por así decirlo, intelectual que permite estar enganchados constantemente a este tipo de cosas, ¿no? Bien, cuando hablamos de realidad misteriosa no se trata tanto de un sentido de oscuridad o de incomprensión, que también la hay a veces. Había tanto en la edad antigua que por eso surgió el mito, ¿no? Sino más bien porque esa profunda realidad es lo que estaba explicando, es inabarcable. No se puede acabar de sondear o de recorrer toda esa realidad. Esto es como cuando uno va subiendo una montaña que va con la lengua afuera, que no puede más, que está ya desesperado y le dan ganas de tirarse rodando haciendo la croqueta por la montaña. Ve que está llegando a una cima y cuando llega a la cima, de repente, en vez de encontrarse un llano apacible donde se pueda tumbar y descansar, se encuentra que todavía no ha subido la montaña porque hay otra más grande u otras más grandes, ¿no? Y entonces ahí entra en colapso. Pues un poco pasa con lo mismo. Uno se cree que ha llegado a la cumbre de determinadas realidades y cuando llega a esa supuesta cumbre se da cuenta de que aparecen nuevas y más altas realidades, ¿no? Pues esto es igual. La ciencia empírica, puede solucionar los problemas que se le plantean eh, porque por el propio método científico, que ya lo habréis estudiado, atiende solo a aquellos aspectos de la realidad que son fenómenos, que es cuantificable, que es tocable, que es palpable, que se puede acotar y abarcar. Trabaja solo con las cuestiones materiales, ¿no? El método científico solo es aplicable a las cosas materiales. Pero como en la realidad existen cosas que no son materiales, entidades que no son realidades, que muchas veces son más importantes que las materiales siempre, y además las sostienen a esas materiales, hay muchas cosas que se les escapan al método científico. Por eso el famoso ejemplo de la pregunta trampa de es que no se puede demostrar científicamente la existencia de Dios. Pues claro que no, somelón. ¿Eh? Claro que no, pedazo de trozo de carne con patas. Eso es una pregunta trampa. Cuando estoy hablando de Dios como entidad filosófica, ¿vale? No estoy hablando del Dios de los cristianos, ni del Dios de los musulmanes, ni el Dios de una concreta profesión religiosa. Ahora estoy hablando de Dios como entidad filosófica, que es espíritu puro. Por lo tanto, si es espíritu puro, un espíritu puro que es inmaterial no puede pasar por el método científico. La demostración de la existencia de Dios no pasa por el método científico. La demostración de la existencia de Dios pasa por la demostración racional
que es igual o más válida que el método científico. ¿Por qué? Porque la demostración racional es el método que se emplea para las realidades que existen y son y tienen tanta o más realidad que los fenómenos materiales. Insisto, el razonamiento, el discurso racional y la demostración racional se hace precisamente para estas cosas que no puede alcanzar el método científico, ¿no? Y es las demostraciones de Dios desde un punto de vista filosófico, que es una cuestión sumamente importante para todos los autores y que, de hecho, en segundo de bachillerato, cuando estudiemos autores concretos, es uno de los puntos que siempre se estudia. Se emplea el discurso racional y la argumentación racional y la aportación de pruebas rigurosas racionales, ¿vale? Desde un punto de vista no de la fe, insisto, desde un punto de vista de la filosofía. Un Dios que es inmaterial, porque veremos que necesariamente tiene que ser material, está fuera de la materia, que ordena inteligentemente el mundo, que es motor inmóvil, causa incausada, eterno. Todas esas características no pueden demostrarse por el método científico porque son conceptuales, son ideas, están dentro del plano de la abstracción, de lo inmaterial, ¿vale? Así que no caigamos en esa trampa de la demostración científica de Dios porque es una memez, por no decir otra cosa más fuerte, ¿vale? Así que en ese sentido, para que también lo tengáis claro, y como el ejemplo de la cuestión de Dios, muchas otras cuestiones, ¿no? Eh, a ti no te pueden decir, ¿amas a tu madre? Sí, ¿cuánto pesa el amor a tu madre? Pues mire ustedes que no pesa, es que el amor es inmaterial. Ah, pues como no pesa, no se puede medir, no se puede hacer una comprobación dentro del método científico, pues no existe el amor y por lo tanto tú no puedes decir que amas a tu madre. Y tú le dirás, y tú eres un bobo a las 3 y un bobo a las 4 y a las 5 de la tarde. ¿Eh? Y un poco más bobo y no naces. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir avanzando, que si no me caliento. Eh, la filosofía, la filosofía, otra de sus características frente, bueno, pues a otras disciplinas es que es un fin en sí misma. La filosofía tiene su fin en sí misma y no es un medio para otra cosa como sucede en las ciencias. Matemáticas son un medio para hallar el cálculo de lo que sea, para sacar la operación, para poder hallar lo que sea. O sea, no, la matemática no tiene su fin en sí mismo, sino que es un medio para facilitar otro conocimiento, ¿no? Y lo mismo sucede casualmente con las cosas o las realidades más valiosas. La belleza, que es importantísima. No hablo solo de la belleza física, evidentemente, sino la belleza como concepto tiene un fin en sí mismo. El amor tiene un fin en sí mismo. La amistad tiene un fin en sí mismo. La verdad tiene un fin en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la filosofía está a la altura de estas cuestiones que son realidades más valiosas que lo meramente matemático, biológico, químico, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto, ¿no? Y es cómo y de qué manera podemos adquirir conocimiento, ¿no? En primer lugar, a través del arte, ¿vale? El arte es una forma que es privilegiada de expresar las vivencias, las experiencias, los conocimientos que de otro modo no se podrían transmitir en toda su profundidad. O sea, en el arte, nuestro yo más profundo, ese yo que recoge nuestras vivencias, nuestro pasado, nuestro presente, nuestras aspiraciones de futuro, nuestros gozos, nuestros sufrimientos, nuestros conflictos, nuestras inquietudes, nuestra manera de interpretar subjetivamente
que también tiene su importancia. Hay veces que se desprecia lo subjetivo, pero lo subjetivo es también muy importante porque es cómo yo veo y a través del arte manifiesto la realidad de las cosas, ¿no? Y por eso de ahí puede salir una composición musical, una canción, la letra de una canción que expresa esa manera en que yo entiendo e interpreto la realidad, o a través de un cuadro, o a través de una escultura, o a través de una poesía, o a través de la cantidad de formas. ¿eh? Por lo tanto, es una manera más que interesante de descubrir y de conocer, ¿no? Eh, de otra manera, insisto, si no es por el arte, no se podría transmitir en toda su profundidad, ¿vale? Entonces es una manera muy privilegiada de adquirir conocimiento, ya sea porque yo realice determinadas obras artísticas que pueden ser musicales, pictóricas, esculturales, eh, de escritura de poesía, de escritura de novela, de escritura de un diario. Bueno, pues es una manera que privilegiada porque de otro modo no se podría expresar. O sea, eh, ponte tú a expresar eh, en fórmulas matemáticas el sufrimiento que, que te conmueve del fallecimiento de un ser querido. Pues las matemáticas te va a sacar el dedo de la palabrota. Es decir, suerte en la vida, vuelve a intentarlo, insert coin, ¿no? Como ponía antes en las máquinas de videojuegos cuando te mataban y terminabas la partida, ¿no? Insert coin. Si quieres ir jugando, echa 5 pelas o 25 pelas o 50 o 100 pesetas para seguir jugando. Por lo tanto, requiere como la filosofía cierta libertad interior. Más que cierta, mucha libertad interior. ¿Dónde puede haber más libertad interior que cuando uno expresa su interioridad, su yo, lo más profundo de su persona a través del arte? O debería, ¿no? A veces también las personas se cohíben, ¿no? Se reprimen, pero cuando uno verdaderamente fluye, como debe de fluir también en el pensamiento filosófico, con libertad interior, sin prejuicios, abierto a todo y con la valentía de poder afrontar cuestiones que le pueden remover por dentro, pues se hace eficaz. ¿Vale? Y no solo requiere libertad interior, sino que requiere pararnos, detenernos, pensar, reflexionar, hacer una búsqueda de uno mismo, que hoy en día es complicado. ¿Por qué? Pues porque vivimos de una manera demasiado alocada, demasiado estresante, donde hay muchísimas urgencias prácticas en nuestro modus vivendi, en nuestra vida, ¿no? Eh, todo el rato evitamos quedarnos a solas con nosotros mismos y cuando nos quedamos porque no hay más narices a solas con nosotros mismos, como a veces no nos soportamos o precisamente no queremos abarcar este tipo de preguntas, este tipo de cuestiones que pueden ser a priori difíciles, pero que luego nos van a dar una compensación muy amplia, pues necesitamos suplirlo constantemente, pues con música constantemente, con ruido a nuestro alrededor, con el teléfono móvil, con el TikTok, con el tic-tac y con el tic-tic. Con Instagram y con la madre que los parió a todos estos elementos de redes sociales y demás, ¿no? Además de las prisas, te tengo que hacer, tengo que estudiar, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a esta extraescolar, tengo que ir a no sé qué, tengo no sé cuántas, y al final se nos pasa la vida sin vivirla nosotros, sino que la viven por nosotros. Y vive por nosotros el estrés, vive por nosotros las urgencias y al final acabamos siendo esclavos, verdaderos esclavos de estos ritmos frenéticos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, como la propia filosofía, aunque no sea una filosofía profesional, ¿no? A la que nos podemos dedicar unos cuantos, sino la filosofía que uno necesita en su propia vida, requiere soledad, requiere también serenidad y silencio. Y silencio, ¿no? Entonces, bueno, yo también aprovecho para invitaros a sacar esos momentos de encuentro con vosotros mismos, de dar respuestas a aquellas cuestiones que verdaderamente necesitáis,
por vuestra propia naturaleza, por nuestra propia naturaleza, dar respuesta. Dar respuesta, porque si no va a ser algo absolutamente insoportable. Conócete, acéptate, supérate, descúbrete, quiérete y quiérete además a pesar de las limitaciones que compruebes en tu vida. Y además yo te invito a que todo tu mundo interior, y de esto todos somos capaces, cada uno en un área, tengas una manera de manifestarlo. O sea, escribe si te gusta escribir. Escribe lo que hay en tu interioridad, no para publicarlo, o sí, lo que te dé la gana, pero para ti. Escribe para ordenarte ideas, date tiempo a ti mismo. Qué importante es, por ejemplo, tener un pequeño diario donde yo pueda escribir el desarrollo de mi día, de cómo me he sentido, cómo, etcétera. Y si no puede ser diario, pues semanal o por lo menos pues de vez en cuando, ¿no? Qué importante si tengo dotes musicales poder sacar todo lo que tengo dentro a través de la música, a través de la composición, a través de componer también las letras o de escribir poesía o de pintar. ¿eh? Cada uno a su estilo, a lo mejor alguno hace unos grafitis alucinantes y es una manera también de expresión de la interioridad que uno tiene dentro, ¿no? O otro tipo de dibujos más clásicos o más modernos, o sea, todas esas manifestaciones que desahogan al yo, que nos hacen sacar nuestra interpretación de la realidad y que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y nos ayudan también a resolver y a liberar aquellos nudos que todos podemos tener interiores, todas esas inquietudes, todas nuestras angustias existenciales, eh, para llevar una vida más plena y ser capaces de intentar resolverlas y si no somos capaces de resolverlas, al menos de poder convivir con ellas. Bien, hasta aquí. No vamos a avanzar hoy más. Y bueno, pues nada, cualquier cosa, por favor, estoy a vuestra disposición. Podéis escribir. Ya en breve nos vamos a ver presencialmente en el aula y lo que queráis, cualquier duda, cualquier cosa, me podéis escribir, ¿vale? Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido provechoso para vosotros, que os haya interesado. También, por supuesto, si alguien quiere hacerme con total libertad aportaciones, oye, mira, pues yo creo que nos ayudaría esto, o podríamos hacer esto, o tal, también sentiros con la libertad absoluta. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado. Soy un amante de la libertad y bueno, y esto lo entiendo yo que es un trabajo entre todos, ¿eh? No solo yo soy uno más que os intenta guiar, os intenta acompañar en este maravilloso mundo y en estas maravillosas aventuras de la filosofía. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en la próxima clase.